Vamos a dar paso y continuar con las enseñanzas que el libro del Apocalipsis tiene para nosotros. Así que vayamos al libro del Apocalipsis y por favor se sitúan en el capítulo número 4 de este libro profético. El libro de Apocalipsis, hermanos, representó un reto de interpretación desde sus inicios. A través de la historia, sabemos, ¿verdad? Históricamente se puede cotejar que la Biblia, este compendio de 66 libros, pues tuvo un proceso de recopilación. El Antiguo Testamento, ¿verdad? Antes del año 400 de Cristo ya estaba completo, ya se había recopilado. Gracias a Dios, porque Dios mueve precisamente las circunstancias. En realidad a veces decimos, bueno, ¿por qué les hicieron tantas cosas al pueblo de Israel? ¿Cómo es que Dios utiliza todo eso? Bueno, solamente para una referencia. El Antiguo Testamento se recopiló gracias precisamente a la iniciativa del pueblo hebreo y del pueblo griego en conjunto para poder precisamente dar forma a la Septuaginta, que es la versión que tenemos del hebreo al griego en el tiempo precisamente un 470, 430 antes de Cristo que se recopiló. Anterior a eso, bueno, estaban los papiros. Ustedes recuerdan que eran libros por separado. Unos contenían porciones del libro de Génesis y eran varios tomos, y posteriormente, ¿verdad?, se fueron precisamente juntando. Y así que podemos decir que el manual bíblico con el que contaba el pueblo hebreo, que era precisamente el Antiguo Testamento, pues correspondía a una serie de papiros y pergaminos bastante voluminosos, bastante extensos, de tal forma que cuando se llegó el momento de estar en las sinagogas, ¿verdad?, si se quería ver una porción de alguno de los profetas, sobre todo los profetas mayores, había que sacar rollos completos y se extendían. La lectura era de derecha a izquierda, era un poco más difícil, ¿verdad?, que lo que hacemos nosotros. Era de forma continua, no había realmente muchos párrafos para separar palabras. Entonces podemos notar que Dios, ¿verdad?, preservó, y es un milagro que haya preservado sus escritos para que en nuestro tiempo, ¿verdad?, y cotejando precisamente con esos testigos de papiros, podamos saber que contamos con una Biblia, con una escritura inspirada por Dios y bastante exacta con relación a los escritos originales. Pero el libro de Apocalipsis, hago esta referencia porque el libro de Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Ustedes lo tienen ahí, ¿verdad? Y pueden decir, bueno, ahí está. Bueno, el libro de Apocalipsis se consideró como un libro canónico inspirado por Dios cerca quizás del año 350-400 después de Cristo, por lo cual se incorporó. Precisamente por esta situación, el reto que representaba su interpretación. Y si usted quiere leer la Biblia y no la conoce y empieza a leer el libro de Apocalipsis, le aseguro que no se va a entender muy bien. No va a poder tener una continuidad de las enseñanzas. Porque para entender el libro de Apocalipsis en este reto de interpretación, nuestro Dios quiso que tuviésemos el resto de las Escrituras. Porque entonces se puede cotejar, entonces se puede dar un seguimiento en base a los profetas y a la palabra misma de nuestro Señor Jesucristo, basada en algunos capítulos de sus evangelios, y entonces podemos darle una interpretación correcta. Ahora, hermanos, hemos terminado el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, el 2 y el 3. El 2 y el 3 contienen un singulares mensajes, dirigidos ¿a quiénes? A las iglesias, a las 7 iglesias del Apocalipsis. Y ya hemos mencionado, ¿verdad?, que estas iglesias representan también un periodo histórico de la iglesia a través de los siglos, llegando hasta la iglesia de la Odisea, donde la palabra de Dios, ¿verdad?, muestra que tiene un carácter debilitado y por el cual nuestro Dios dijo que no le gusta la tibieza, por lo cual lo vomitará de su mano. Un rechazo bastante duro de parte de nuestro Señor Jesucristo para las iglesias que se sienten autoconfiadas, autosuficientes
y que en realidad, ¿verdad?, han apartado su corazón del amor de Dios y creen, en este caso con la iglesia de la Odisea, que sus propios méritos, ¿verdad?, y argumentos pues podrían satisfacer las exigencias de Dios, pero no es así. A partir del capítulo número 4 vamos a ver algunos aspectos que son de por sí bastante interesantes y también que tenemos que usar nuestra imaginación. Porque no puedo decir que esta situación sea totalmente simbólica. Vamos a ver que algunos seres vivientes de los que se mencionan ahí, ¿verdad?, y lo más correcto es verlo como situaciones literales, puesto que también el libro de Ezequiel en el capítulo 1 lo menciona y el libro de Isaías en el capítulo número 4, porque es una visión que se le da al apóstol Juan. Quiero darle lectura y vayamos y síganme por favor con su vista. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Para introducirnos en el capítulo número 4, vamos a tomar en cuenta estos factores que se mencionan en su primer versículo. Primero, aquí está haciendo precisamente Juan algo importante. Como podemos darnos cuenta, es transportado en el Espíritu. Es transportado en el Espíritu. El versículo 2 dice: y al instante yo estaba en el Espíritu. Y ahí está mencionando la palabra Espíritu con E mayúscula. Se refiere a que es una obra del Espíritu Santo. Lo que está experimentando Juan. Y como podemos darnos cuenta, en el versículo número 1 hay una orden. Dice: sube acá y yo te mostraré que las cosas que sucederán cuando después de estas. ¿De cuáles estas? De lo que se menciona en el capítulo 1, 2 y 3. Hace una aclaración. ¿Por qué? Porque cuando es revelado el Apocalipsis al apóstol Juan, él también le habla y le dice las cosas que ya sucedieron, están sucediendo y van a suceder. Es decir, hay una secuencia de eventos en las cuales nuestro Dios quiere introducir, y a partir del capítulo número 4 hasta el final del Apocalipsis estamos hablando de cosas que todavía no suceden, que todavía están por suceder. Son la profecía de las últimas cosas. Y como este tema se llama la armonía profética, entonces podemos entender que debe de estar precisamente inmersa en aquellas enseñanzas que los apóstoles, ¿verdad?, y que los profetas del Antiguo Testamento están diciendo sobre este tema. No podemos ahondar en todos ellos porque tendríamos que estudiarla de forma por separado. Pero vamos a ver esto. Dice la palabra de Dios en el versículo 1: después de esto miré. Es decir, esta experiencia que Juan tiene la está asociando como una experiencia visual y presencial, pero sabemos que fue llevado en el Espíritu. Hay un aspecto que debemos de considerar. La palabra de Dios dice que una persona, ¿verdad?, mortal como nosotros, no puede estar frente a la presencia de Dios y vivir. No puede hacerlo por respecto precisamente de su propia naturaleza y su santidad divina. Lo habremos de hacer cuando ya tengamos nosotros, ¿verdad?, o en el caso de que cuando morimos nuestro espíritu, ¿verdad?, nuestra alma, pero cuando seamos transformados con nuestro propio cuerpo, estaremos disfrutando de la presencia de Dios. Y hay una puerta abierta en el cielo. Se hace mención de esta puerta abierta y tiene un poco, vamos a decir así, de sincronía con lo decía la iglesia de la Odisea: aquí yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré por él y él conmigo. Esa porción de la iglesia de la Odisea le está hablando a creyentes, está hablando a un llamado de arrepentimiento y a que los creyentes redireccionen su vida para que tengan en su vida presente la motivación correcta en el trabajo del Señor y en su obra. Porque en ocasiones nos perdemos dentro de todo este ambiente, ¿verdad?, eclesiástico, y a veces le ponemos más énfasis a la obra que al propio Señor. En algunas ocasiones se ha dicho, ¿verdad?, que atendemos más la obra del Señor que al mismo Señor, en realidad en obediencia a Él. Y hermanos, aquí dice entonces que hay una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta,
Ahora, cuando se refiere a esta declaración, que fue la voz que se oyó como de trompeta, en Apocalipsis capítulo número 1, versículo... déjenme ubicarme, porque Juan habla, y dice que vio como una voz de trompeta que también le daba la instrucción. Dice el versículo 10. ¿10? Sí. Ok. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y dice ahí, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Hace referencia, ¿por qué? Porque en ese capítulo número 4, en el versículo número 1, dice que oyó nuevamente esa voz como de trompeta. Ahora, hermanos, dentro del contexto bíblico, podemos nosotros quizás imaginarnos, ¿verdad? Una trompeta como las conocemos nosotros actualmente, una trompeta de no sé, una sinfónica, ¿verdad? Hecha de metal, el cual pues da una resonancia bastante fuerte, pero en realidad aquí la palabra que se utiliza es shofar. La palabra shofar precisamente era el sonido que desprendía un cuerno de carnero, que era el que utilizaban para también ellos precisamente el llamado a veces a la guerra, el llamado a reuniones públicas, y esto es de lo que habla. Ahora Juan precisamente está diciendo que era una voz como de trompeta. No era un llamado propio de trompeta, sino en realidad lo que él estaba experimentando era precisamente ese sentir de una voz potente, de orden y de autoridad. Y entonces dice que esa voz estaba hablando con él. Ahora, ¿de quién es esa voz como de trompeta? Según Apocalipsis 1:10, de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor. Jesucristo mismo está revelando lo que va a venir al apóstol Juan. Y le dijo, sube acá. Si lo sube, precisamente a las esferas celestiales, o vamos a decirlo así, al ambiente del cielo, a la misma presencia de Dios. Quizás esto sea algo para usted, quizás no, pero el apóstol Pablo nos explica con relación a esto de que hay 3 cielos, ¿verdad? Él dice que no, yo conozco un hombre, dice que subió hasta el 3er cielo. Dice, sin cuerpo no lo sé, o sin espíritu no lo sé, pero fue para recibir revelaciones especiales que se le dieron precisamente al apóstol Pablo. Ahora, ¿cómo podemos entender esto del primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo? Bueno, la Biblia por sí misma no habla precisamente de esto, ¿verdad? Tratando de distinguir o diferenciar esto de una forma definitiva, pero muchas veces se refiere a los cielos. Y esta forma de plural, que también se refiere precisamente, sobre todo en los salmos, se refiere que hay este tipo precisamente de división, por decirlo de alguna forma. El primer cielo se ha considerado que es esta precisamente la biosfera donde nosotros podemos tener experiencia de ver el cielo azul, ¿verdad? Durante el día, ¿verdad? Y estar inmersos, ¿verdad? En la biosfera. El segundo cielo son las cosas que no vemos y que consta todo un universo, todas aquellas cosas que incluso, ¿verdad? Solamente con un telescopio se pueda ver. Y el tercer cielo precisamente es la habitación de Dios. Ahora, la habitación de Dios no está restringida a distancia. Eso lo debemos entender porque es un aspecto espiritual, donde Dios, quien es espíritu, Él está ahí. Y donde desde ahí precisamente hace su llamado a todas sus huestes celestiales, e incluso se le permite todavía a Satanás estar delante de su presencia. Lo sabemos por el libro de Job. Le pregunta de dónde vienes, de rodear la tierra y de andar por ella. Es un ambiente celestial. Y si ha estado usted en las predicaciones de los domingos por la mañana, hemos estado viendo que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales. Y estas huestes espirituales, ¿verdad?, son huestes precisamente que están también dentro de este ambiente. Así que en este punto debemos de detenernos, ya que el Apocalipsis no menciona este aspecto que voy a hablar, que es el arrebatamiento. Ya se ha hablado acerca del arrebatamiento, ¿verdad? Se ha estado precisamente tocando este tema por parte de nuestro hermano Naún. En la mañana se habló acerca del Bema, o el Bima, que es precisamente el juicio del tribunal de Cristo. Pero el arrebatamiento, hermanos, es la acción de Dios en cumplimiento de su proceso, que Él vendría por los suyos para no someternos al juicio de la gran tribulación.
Es decir, nosotros hemos sido salvados, pero también hemos sido librados de la ira venidera de nuestro Señor. Esta acción se le conoce como arrebatamiento, ¿verdad? En el cual nuestro Dios con voz de mando, con voz de arcángel, y aparte dice con trompeta de Dios, ¿verdad?, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora aquí se refiere a los muertos en Cristo, a los salvos que habemos experimentado una muerte física antes de que nuestro Señor venga. Somos los muertos en Cristo, resucitaremos primero. Y luego dice Pablo, luego nosotros los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Para qué? Para recibir a nuestro Señor Jesucristo en el aire. Es decir, nuestros cuerpos transformados serán llevados, ¿verdad?, ya en unidad con nuestro espíritu, ¿verdad?, con nuestra alma, y estaremos entonces con el Señor para siempre. En ese momento nosotros ya estaremos libres precisamente de ese juicio tremendo de la 70ª semana de Daniel, la cual se conoce como la gran tribulación. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque en el capítulo 3 al capítulo 4, la mayoría de las personas concuerdan que es ahí donde va a surgir el arrebatamiento, por varias razones. Una de ellas ya no se vuelve a mencionar a la iglesia. En ninguno de los aspectos del actuar de Dios contra esta tierra se vuelve a mencionar a la iglesia. No se puede mencionar que haya testimonio del Evangelio por parte de creyentes de la iglesia, sino solamente de 144,000 judíos sellados. Se habla acerca de un ángel que estaba predicando el Evangelio de Dios por todo el mundo. Se habla de 2 testigos que aparecerán con el poder similar, ¿verdad?, precisamente a Elías, ¿verdad?, a Moisés, y serán 2 testigos fieles que predicarán el Evangelio durante la gran tribulación. Y en esa gran tribulación habrá gente salva, la habrá, y lo veremos más adelante, pero ya no serán librados precisamente de este periodo de gran prueba, lo cual, dice la palabra de Dios, estos días son acortados por causa de los escogidos, refiriéndose a los creyentes de la gran tribulación. Así que por eso, esa es una de las razones por la que sé que el arrebatamiento cae entre el capítulo número 3 y el capítulo número 4. Pero siguiendo precisamente con esta secuencia, vamos a entender lo siguiente. Dice el versículo número 2, y al instante, es decir, fue de forma inmediata, súbita, yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, en este tercer cielo. ¿Y en el trono qué? Uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Estos ornamentos de piedras preciosas aparecen en el pectoral del sacerdote. Y en orden se menciona precisamente al jaspe como el primero y la cornalina como el último. Esas piedras representan a las 12 tribus de Israel, precisamente en esa vestimenta del sacerdote. Ahora, no hay que tratar de buscar significado a todo, porque en realidad la intención de esta profecía no es que tratemos precisamente de darle simbolismo a todo y buscar una interpretación que la Biblia por sí misma no le explica. Pero precisamente está mencionando que el aspecto era un aspecto de una piedra preciosa. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Tenemos que situarnos, porque el arco iris normalmente nosotros lo vemos como pues precisamente este arco que se forma, ¿verdad?, de diferentes colores. Pero aquí el arco iris solamente tiene un color, y este color es como el de esmeralda. La esmeralda, ¿verdad?, que es un tono verde, bastante brillante y profundo. Y estaba alrededor del trono de Dios. Y alrededor del trono había ¿qué? 24 tronos. Nuevamente se menciona la palabra trono. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono, ¿de cuál trono? Del principal. Del trono que está rodeado de este arcoíris verde esmeralda, salían relámpagos y truenos,
y voces. Vayan imaginando un poco esto. Porque esto sale precisamente de toda la esfera natural. Se oyen como tronos, como relámpagos, truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, que muy bien podemos pensar en la menorá, la lámpara, ¿verdad?, que estaba como candelero de 7 brazos, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Recuerden que hablamos acerca de los 7 espíritus de Dios. Los 7 espíritus de Dios representan precisamente los 7 ministerios del Espíritu Santo que se mencionan en Isaías capítulo número 11 y hace alusión precisamente al Espíritu Santo de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Juan lo está viendo ahí, como un mar de vidrio semejante al cristal. Lo ve de una forma, ¿verdad?, como si fuese transparente, ¿verdad?, que refleja luz, un cristal puro. Dice, junto al trono y alrededor del trono, y vayan pensando un poquito acerca de esto, por eso voy a leerlo despacio. Estaban junto al trono y alrededor del trono, mostrando distancia y mostrando precisamente ese aspecto no de protección, porque Dios no necesita protección, pero sí de que está alrededor de él. 4 seres vivientes. ¿Y cómo describe aquí Juan a estos 4 seres vivientes? Llenos de ojos, delante y detrás. No hay una criatura en esta tierra que tenga semejante capacidad, llenos de ojos, delante y detrás. Bueno, si alguna vez les gusta la naturaleza como a mí me gusta, bueno, algunas, vamos a decirlo, medusas, algunos animales marinos, ¿verdad?, tienen ojos en sus tentáculos, pero no se está refiriendo a esto. Tiene ojos delante y detrás. Y observen lo que dice. El primer ser viviente era semejante a un león. Eso sí lo podemos nosotros saber, porque por lo menos tiene la imagen de león, ¿no? Era semejante a un león. No era un león, pero era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno, ¿cuántas alas? 6 alas. Y alrededor, por dentro, estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos se postraron delante del que estaba sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Vamos a entender esto. ¿Cuál es el énfasis del pasaje y qué podemos aprender y aplicarlo para nuestra vida? El tema de hoy se llama la gloria inmensurable de Dios. Y está hablando de un aspecto de la gloria de Dios. Si de tarea ustedes quieren ver Ezequiel capítulo número 1, escriben un poco más a detalle estos 4 seres vivientes. Pero lo mismo van a encontrar allá. El énfasis está en el trono. ¿Y quién está sentado en el trono? Ese es el énfasis de este pasaje de Ezequiel capítulo número 1. Que hay un trono sublime y hay alguien sentado en el trono. Y también hay 24 tronos. En uno de los mensajes a las iglesias le dice que el que venciere le dará el que esté sentado en el trono junto a él. Cuando se refiere a él, no se refiere en el mismo lugar, se refiere alrededor de él. Y eso precisamente es algo de lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Quiénes son estos 24 ancianos? ¿Quiénes son estos 4 personajes, estos seres que se mencionan ahí? Pero el énfasis está en el trono. Ahora, ¿qué es el trono de Dios? Jesús llamó al cielo como el trono de Dios. Mateo 5:34
por favor. Mateo 5:34. Hermano Laro, ¿lo puedes leer en voz alta, por favor? Sí. Mateo 5:34. Lo leo. Adelante. Dice. Pero yo sí. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Ok. Aquí el Señor Jesucristo está refiriendo algo con respecto también que es el trono de Dios o qué lo relaciona. Ahora, la palabra trono tiene un significado bastante profundo. Significa un lugar en lo alto. Solamente se menciona un lugar prominente. Eso significa de forma literal. Pero cuando habla acerca del trono de Dios, nuestro Señor Jesucristo llamó el cielo como el trono de Dios, por lo cual dice, no juren por el cielo. No lleven esta situación precisamente de reafirmar algún argumento suyo en cuanto a cosas que no conocen y que son sublimes y que ven más allá de lo que ustedes pueden ver a simple vista. También recordamos la declaración de Isaías 66:1. Por favor, Suri, ¿puedes leer este versículo? Isaías 66:1. Dice Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra es prueba de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Gracias. La pregunta es, ¿habrá un lugar que pueda contener, por lo menos en este mundo material, la gloria de Dios? No la hay, ¿verdad? Dios es magnífico, es sublime, a pesar de ser espíritu, las visiones se revelan incluso como un anciano de días, ¿verdad? Para que nosotros en nuestra mente humana podamos entender un poco de lo que es la misma gloria de Dios. Y él mismo dice, ¿verdad? En este pasaje, el cielo es mi trono. Ahora, ¿qué representa un trono? Representa un lugar de autoridad. Y vamos a ver algunos otros aspectos de los que representa esto. Hay muchos versículos más que nos hablan acerca del trono de Dios. Porque el trono es un asiento de preeminencia. Es reservado para un soberano, para alguien que es digno de gobernar. Y en el caso de nuestro Dios, la supremacía que tiene sobre todas las cosas. Ahora, acabamos de leer apenas el Salmo 106, ¿verdad? Ajá. Y ahí menciona que dejaron la gloria de Dios. Ahora, imaginen esto. Hacen un Baal, hacen un becerro, el pueblo de Israel, ¿verdad? Y le rinden adoración. Tiene quizás una pizca de comparación con lo que está experimentando Juan, no sé qué. No la tiene. Las cosas que Juan está viendo que vio Ezequiel, que vio Isaías, son sublimes. Van más allá de nuestra comprensión y de nuestra mente. No podemos nosotros comparar y el poder darle gloria a Dios a una simple figurilla de la cual el mismo hombre se ha encargado de fabricarla. Ni siquiera la naturaleza que Dios creó, ¿verdad? Aunque nos da una porción de su poder y de lo que es la gloria de Dios, lo podemos nosotros notar. Conforme pasa el tiempo, ¿verdad? Estos telescopios, que ahora son bastante poderosos y que pueden ver a infinidad de distancias que se mencionan en años luz, que años luz estamos hablando de una infinidad de kilómetros, porque simplemente, ¿verdad? ¿Cuál es la velocidad de la luz? Son 300.000 kilómetros por segundo. 300.000 kilómetros por segundo. Esto es algo que podemos decir, bueno, lo sabemos, pero no podemos alcanzarlo. No ha habido el hombre capaz, no ha sido capaz, ¿verdad?, de poder materializar precisamente este aspecto. Y la constelación más cercana a nosotros vivimos, ¿verdad?, en nuestra Vía Láctea, ¿verdad?, la constelación de Andrómeda se encuentra a miles y millones de años luz y es la más cercana. Y solamente se conoce esto, ¿verdad?, en relación precisamente a este tipo de expresiones matemáticas que hacen los astrólogos, o astrónomos, mejor dicho. Ahora, toda esa inmensidad sabemos que es de nuestro Creador, es de nuestro Dios, y solo están
vamos a decirlo así, están mostrando parte de toda su gloria y su poder. Entonces es una situación en la cual podemos decir, ¿cómo podemos nosotros pensar, darle gloria, como dice Romanos capítulo número 1, a cosas semejantes a nosotros, a hombres, a animales, a reptiles, y todo lo que se encuentra aquí no se le puede dar ese tipo de gloria? Sabemos que muchas culturas adoraban al sol, a la luna, ¿verdad? Adoraban algún otro tipo de cuestiones, pero en realidad, precisamente por nuestra propia ignorancia y la ceguedad que da el pecado. Ahora, hermanos, esta es la descripción que da Ezequiel de Isaías y Juan en el Apocalipsis. Tiene que ver que nuestra comprensión capte el conocimiento de lo que es la gloria de Dios. Este capítulo está ahí precisamente para hacernos entender que Dios quiere comunicarnos su magnificencia, su esplendor y la exaltación de su naturaleza divina, y por lo cual existen también aquí en este punto estos 4 seres vivientes, en donde están convocados todos sus ángeles para adorarle y para cumplir sus órdenes. Y el hecho de que precisamente esta situación del cielo representa para nosotros como creyentes el acto más sublime y el acto de más honor y gloria, solamente puede ser habitado por nuestro Dios. Pablo, como le dije, describe la habitación de Dios como el tercer cielo. Y el trono de Dios también le da una posición, la posición divina de juez soberano. Hermano Rogelio, por favor, Salmo 9:7. Salmo 9:7. Pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Gracias, hermano. El trono de Dios es un lugar de juicio. Al final de los tiempos se menciona el juicio del gran trono blanco, y es donde Dios emitirá su juicio hacia los incrédulos, donde serán abiertos los libros, ¿verdad?, en el cual se expondrán todas las obras de todas las personas. Pero después dice que también está el libro de la vida, y el que no se ha hallado en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. No debemos olvidarnos que Jesús, que nuestro Dios, ¿verdad?, está allí en ese trono, y que aparte precisamente que es un trono sublime para darle gloria y todo honor, es un lugar donde va a emitir juicio. El trono de Dios también es un lugar de soberanía y autoridad. Voy a dar una lectura al Salmo 103:19, dice así: pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio, pero también recibe todo honor, alabanza, a partir precisamente de que Él está en este trono. Apocalipsis 14:3, por favor, búsquenlo. Abner, ¿puedes por favor dar lectura de pie? Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de los de la tierra. Gracias. Se habla de estos 144,000 ya después de que ya están en la presencia de Dios, ¿verdad? Que tenían su nombre escrito de su Padre en la mente, en la frente, perdón. Y dice que oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de gran trueno, y la voz que oí eran como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante de ¿quién? Del trono. ¿A qué trono se refiere? Al trono de Dios. Y delante de los 4 seres vivientes. No es que estuviesen recibiendo la adoración los seres vivientes, pero están en la presencia de Dios. Y dice así: y delante también de los ancianos. ¿Cuáles ancianos? Los 24 ancianos. Y dice así: y nadie puede aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Así que también el trono de Dios es precisamente un trono donde se recibe toda la alabanza y honor. El trono de Dios es un lugar de pureza. El versículo número 5
Dice así: y en sus bocas no falla mentira, pues son sin mancha delante de donde, Del trono de Dios. el trono de Dios. Para los que, bueno, las personas que hemos sido redimidas y salvas por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Dios nos ha colocado en un puesto de justificación y de redención. Porque delante de Dios tenemos que presentarnos con manos limpias, con un corazón, ¿verdad?, santo y dispuesto en alabanza a Él, porque Él lo es. Así que, hermanos, después de ver todo esto, ¿verdad?, también el trono de Dios es la fuente de vida para quien está sentado en Él. Dice así el versículo 1 del capítulo 22 de Apocalipsis: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. El trono de Dios, hermanos, también precisamente nos da este aspecto de la fuente y la procedencia de la vida por el que está sentado en ese trono. El trono de Dios es un trono de gracia, donde se ejecuta el plan divino de salvación y misericordia. Hebreos 4:16 dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro. Un día, hermanos, toda la creación se inclinará ante la majestad de quien está sentado en el trono. Regresemos a Apocalipsis capítulo número 4. Aquí surge una pregunta: ¿quiénes son los 24 ancianos? Dice el versículo número 4: y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas o coronas de oro en su cabeza. ¿Quiénes son estos 24 ancianos? Bueno, esta situación precisamente de interpretación tiene que ver para poder deducir quiénes son estos. Lo más probable es que sean representantes de la iglesia, por varios aspectos, porque en este momento que se está narrando en Apocalipsis número 4, todavía el pueblo de Israel, los salvos del Antiguo Testamento, todavía no han sido llamados delante de la presencia de Dios con cuerpos glorificados, porque el rapto o el arrebatamiento es para la iglesia. Eso se verá en la segunda parte, ¿verdad?, de la venida de nuestro Señor Jesucristo, al término precisamente de la gran tribulación. En ninguna parte de la Escritura, hermanos, se habla jamás de ángeles. Algunos quieren interpretar que estos 24 ancianos pudieran ser ángeles, pero en ninguna parte de la Escritura se mencionan a ángeles que gobiernen o se sienten en sus tronos, sino se menciona a aquellos a los cuales Dios ha dispuesto para juzgar también a este mundo. Se dice repetidamente que la iglesia gobernará y reinará con Cristo. En Apocalipsis 2, 26 y 27, lo tienen ustedes ahí, está precisamente también inmersa esta verdad. Apocalipsis 2, 26 y 27 dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vasos de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Esto sucederá durante el tiempo del milenio. También en Apocalipsis 5:10 vuelve a repetir la misma idea. Dice así: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. ¿Qué dice la segunda parte? Y reinaremos sobre la tierra. Esto no se lo está diciendo para los ángeles, se está diciendo para los redimidos. En el 24 también, en Mateo 19, 28 también, en Lucas 22, 30 se repite la misma verdad. Además, la palabra griega traducida aquí como ancianos, que estamos hablando en Apocalipsis capítulo número 4, donde precisamente él está diciendo que en el trono había 24 tronos y vi sentados los tronos a 24 ancianos. La palabra anciano nunca es usada para referirse a un ángel, nunca se usa para referirse a un ángel, sino solamente a hombres. Ahora, particularmente a hombres de cierta edad, pero tiene que ver más con este aspecto precisamente de madurez, ¿verdad? Con este aspecto de parecernos cada vez a nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra anciano sería inapropiada para referirse a ángeles, porque los ángeles jamás se les menciona que tengan edad. En la Biblia no se menciona que los ángeles nazcan sino angelitos. Esa representación que a veces se ven en las pinturas, ¿verdad?, donde se ven a ángeles en forma de niños, ¿verdad? Esta es una idea, ¿verdad?, que no se saca de la Biblia.
a los ángeles siempre se les representan como varones maduros. Y eso cuando Dios les permite precisamente tener esta capacidad de transformarse o materializarse en personas. Ajá. Otra de las características es que a los ángeles también se les identifica con alas. Dice la palabra de Dios, y lo vamos a ver, que estos 4 seres vivientes tenían 6 alas. Ajá. A los hombres no se les menciona en realidad con respecto a que tengan alas. Y también en ocasiones se menciona a los ángeles como seres con propia luz, ¿verdad? Luminiscentes o quizás que irradian luz, pero en el caso de los hombres se les menciona que están vestidos con vestiduras blancas, que es más comúnmente relacionada con los creyentes y simboliza la justicia de Dios, ¿verdad? Y las obras que se hacen precisamente por estas personas, pero son solamente como una respuesta de la gracia inmerecida que han recibido. Así que, hermanos, esto tiene que ver. Algunos la asocian también con Israel, pero en realidad, como lo mencioné, aún no ha sido redimida para ese tiempo. Así que puede representar de una forma más real, ¿verdad? Y de mejor interpretación a la iglesia. La siguiente pregunta: ¿quiénes son los 4 seres vivientes? Apocalipsis 4, versículo número 6 al 9, dice así. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono, y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Ahora, el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban. Aquí vemos el propósito de estas criaturas. No cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Esto también nos da a nosotros una idea de en qué momento fueron creados para la adoración de nuestro Dios, mucho antes de que el hombre fuese creado. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Se vuelven a mencionar estos 4 seres vivientes en el capítulo número 5, del 6 al 14, en el capítulo número 6, del versículo 1 al 8, en el capítulo número 14, versículo 3. Hermano León, ¿puedes leer este versículo, por favor? Apocalipsis 14, 3. ¿Ya lo habíamos leído? Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos entre los de la tierra. Ya lo leí, ahí se mencionan los 4 seres vivientes. ¿Qué les leí tú mismo? El capítulo 15, del 5 al 7. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Aparte de que los ángeles cumplen las órdenes de Dios en forma perfecta, ¿verdad? Aquí en este caso se le da a uno de los 4 seres vivientes el honor, ¿verdad?, de participar dentro de los juicios de las copas de ira de nuestro Dios. Los 4 seres vivientes, hermanos, estos textos que describen a estas criaturas no señalan que sean figurativas o simbólicas, pueden ser totalmente literales. Dios tiene el poder para hacerlo. De hecho, en Ezequiel menciona que ellos caminan hacia atrás y hacia adelante porque tienen ojos tanto en la parte izquierda como en la derecha, al frente y atrás, y dice que no tienen que voltearse para caminar. Caminan de forma recta y están siempre alabando y dando gracias a Dios. Dentro de las esferas celestiales sabemos que hay ángeles, querubines y serafines. Estos ángeles precisamente dan gloria a Dios. Día y noche, siempre. No muestran cansancio porque son seres espirituales y se gozan en darle todo honor,
toda honra y toda gloria a nuestro Dios que vive por los siglos de los siglos. Ahora, en comparación de estos seres que no fueron seducidos por Satanás para rebelarse con él, sino otros ángeles, los ángeles caídos, estos seres, ¿verdad?, que están ahí, no están para proteger a Dios. Dios no necesita protección extra. Él solo con su palabra, y lo sabemos por el libro de Apocalipsis, ¿verdad?, con solamente su palabra y su voz derrotará a Satanás. Es una lucha enteramente desigual porque Dios es todopoderoso. Y Satanás lo sabe. Satanás es un enemigo derrotado por la sangre de su Señor Jesucristo ahí en la cruz. Solamente en esta espera de cumplimiento de esa sentencia. Entonces estos seres vivientes son una categoría de ángeles. No se menciona en la Biblia qué categoría, pero son especiales y además son sublimes. Y esto queda claro por su proximidad que tienen en el trono de Dios. Cerca del trono de Dios. Ahora, hermanos, sus deberes y propósitos de estos cuatro seres vivientes es adorar al Cordero y a Jesucristo, ofreciendo la misma reverencia que le ofrecen al Padre y a través del Espíritu Santo, o también al Espíritu Santo, lo cual demuestra fehacientemente la heredad primeramente de Cristo, porque está al par de la adoración celestial. La palabra de Dios nos enseña que los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad, porque Dios busca a tales adoradores. La adoración, más que forma, es cuestión de actitud. Porque si somos, ¿verdad?, conscientes a la realidad divina de delante de quién estamos, podríamos decir que no tenemos la categoría ni la naturaleza de estos seres vivientes, pero por la sangre de Cristo nos podemos acercar al trono de la gracia. Un trono inaccesible para el hombre pecador, inaccesible para todo aquel que no tiene a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. La adoración en la cual nosotros le damos, ¿verdad?, sería insuficiente, sería indigna si nos basáramos en nuestros méritos. Si nos postráramos delante de Él y dijéramos como aquel, ¿verdad?, el publicano, que estaba el fariseo y el publicano, como aquel fariseo que dice, pues yo ayuno 3 veces al día, doy diezmos de todo lo que tengo, ¿verdad?, y no soy como este publicano, pecador. Eso es insuficiente. No tenemos nosotros, ¿verdad?, la capacidad para acercarnos a un trono de tal magnitud. Y cuando estamos nosotros orando a Dios, debemos de saber que nuestras oraciones, gracias a Dios, ¿verdad?, porque el Espíritu Santo interviene para que podamos orar de la forma, para que nuestra oración llegue de la forma correcta a Dios. Estamos delante de un trono de gracia, de verdad inimaginable, de verdad accesible para nosotros como seres humanos por medio de Cristo. Entonces, hermanos, nuestra adoración, nuestra reverencia, nuestra actitud debe estar basada precisamente en lo que Pablo dijo: ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, es vuestro culto racional. Seamos racionales en cuanto a la adoración que le debemos de dar a nuestro Dios, por la magnificencia y la naturaleza que representa para nuestras vidas. Y para terminar, el capítulo número 4, ¿verdad?, del cual estamos hablando. Dice entonces, del versículo número 10 en adelante, la adoración no es solamente propia de los 4 seres vivientes, sino dice que los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo. Ahora, aquí es importante, estas coronas quizás sean galardones que estos 24 ancianos tienen representativos de la iglesia en cuanto a lo que la iglesia obra, ¿verdad?, en este mundo, mientras estemos en este mundo. Pero esas coronas, que parece que podríamos decir cuando tenemos algo valioso y que decimos es nuestro y lo apropiamos y no queremos dejarlas, ¿verdad?, en ese sentido la actitud, ¿verdad?, correcta de cuerpos transformados y mentes transformadas es decir: Señor,
ni siquiera somos dignos de portarlas, son para ti. Dice que las ponen precisamente sus coronas delante del trono. Esto era representativo, porque cuando una nación conquistaba a otra, la nación que era conquistada, los reyes en algunas culturas, para precisamente implorar clemencia del rey en turno, de que había sido precisamente el victorioso, depositaban sus coronas diciendo: ya no podemos gobernar sobre lo que teníamos, eres tú el que va a gobernar ahora. Porque representa juicio, representa autoridad, representa poder. Y dice: Señor, digno es de recibir la gloria y la honra y el poder. ¿Quién más que él? Cuando hablemos acerca de quién desata los sellos, ¿verdad? Los 7 sellos, estamos hablando de que digno es el Cordero para desatar esos sellos. Y dice así: porque tú creaste todas las cosas y por voluntad existen y fueron creadas. Los 24 ancianos están diciendo que nosotros somos creación tuya también, por lo cual tú recibes toda honra y gloria. Y si entiendo bien, creo que debería considerarse seriamente a quien adoramos y por quien debemos tener absoluta reverencia cuando nos acercamos a Él. Los seres angelicales adoran a Dios y no son seres programadas, no son máquinas programadas, sino conscientes de que nuestro Dios es un Dios inmensurable, inmarcesible y digno de todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, no podemos comprender la magnificencia, Señor, de tu gloria, de tu presencia. No podemos, Padre Santo, ni siquiera imaginar la clase de seres, Señor, que te adoran constantemente. La multitud de millares, de millones de ángeles que se postran delante de ti y obedecen tus órdenes. Sujetos a tu voluntad, Señor, porque ya habían sido probados en el pasado cuando Satanás se rebeló. Y que actualmente, Padre bendito, ninguno de ellos tendrá ni podrá pasar por una situación semejante. Por lo cual te adoran constantemente, cumplen tus órdenes. Y Padre bendito, nosotros como seres humanos, haciéndonos tú y creándonos inferiores, Señor, a ellos, nos das, Padre, por tu infinita gracia, a través de los méritos de tu Hijo Jesucristo, el poder acercarnos a tu presencia para adorarte. Una adoración que va más allá, Señor, de poder cantar, porque ahí te alabamos. Nuestra adoración tiene que ver, Padre bendito, con nuestra forma, Padre Santo, de vivir la vida cristiana. En un sacrificio, en un Padre Santo, en una vida en la cual presentemos como un sacrificio santo. Es decir, Padre, buscamos estar apartados del pecado. Una posición en la cual tú nos has puesto, Señor, gracias, Padre bendito, a que tú nos has mirado con amor. Padre, permite que seamos renovados en nuestra mente y así comprobar cuál es tu voluntad agradable y perfecta. Algún día estaremos delante de tu presencia y, Padre Santo, no solamente experimentaremos, sino seremos testigos presenciales de tu inmensa gloria y magnificencia. Podremos ver a los ángeles adorándote y podremos ver y constatar, Señor, Padre, que la iglesia a una voz te estaremos adorando. Irás, Señor, en tu infinita sabiduría, añadiendo también a tu propio pueblo y llevándonos hasta el final, Señor, de esta profecía, donde mi Dios, al descender la nueva Jerusalén, al haber creado nuevos cielos y nuevas tierras, Padre, estaremos delante de ti para siempre. A partir de ahí, Señor, no sabemos más, pero ya no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá pecado. No nos podemos ni siquiera imaginar el cambio de mentalidad tan abrupta y tan santa que tendremos delante de ti. Ningún pensamiento corrompido y ninguna, Padre Santo, intención equivocada. Todo, Padre Santo, tú lo cubrirás con tu gloria, porque tú nos habrás transformado. Sabemos que tenemos que esperar el tiempo. Sabemos que este proceso en esta tierra se puede convertir para muchos de nosotros en una prueba, Señor, de nuestra fidelidad y nuestro testimonio. Ayúdanos, Padre Santo, a salir victoriosos, que podemos llegar delante de ti, Señor, y presentarte como piedras preciosas, Señor, oro, plata, Señor, y piedras preciosas, para que al pasar por el fuego perdure. No permites que llegamos con las manos vacías. Y Padre Santo,
que tengamos un propósito, Señor, y podamos ver fruto por lo que tú has hecho primeramente con nosotros. Todo honor, toda honra y toda gloria sean para ti por los siglos de los siglos. Amén.